Bueno, buenas noches, ¿cómo están? Estábamos ahí ya alistando los últimos detalles para este en vivo, además que es un en vivo genial. Eh, Estamos haciendo un Ya. programa maravilloso con María Fernanda Guerra. Bueno, yo aquí ya estaba preparando mi cafeto, allá Mafe tiene su adorable esposo que le está preparando el de ella, ya que está haciendo mucho frío. Bueno, cafeto acompaña las noches y los días de todos, pero además nos acompaña con una dosis de bienestar, con una dosis de salud. Resulta que Cafeto Gourmet es un café con ganoderma, es un café descafeinado. Y viene en esta cajita, aquí toca mirar cómo es, ¿no? Esta caja que trae 30 sobres y tiene la dosis para un mes. Lo ideal es que, o la recomendación es que se tome un sobre diario, aunque en este momento, porque realmente estamos ocupándonos mucho más de nuestra salud, en este momento la dosis de cafeto que yo estoy consumiendo son 2 o 3 sobres diarios para que mi sistema inmune se fortalezca, para que mi cuerpo se desintoxique y mejore todos los sistemas que es un alimento celular. Entonces, voy a tomar mi sopo de cafeto y bueno, les cuento que es un día de grandes noticias, estoy muy feliz, pero bueno, también recuerden que ya tenemos la joya Harmony, esta joya hermosa que hicimos lanzamiento en noviembre del año pasado, que trae acá una tela, un textil donde se colocan los aromas de Saber con Amor by Jenny Fajardo, que son sinergias de aceites esenciales que están enfocadas para 3 aspectos que son como las cosas generales. El bienestar, cuando tenemos de pronto mucho estrés, insomnio, personas muy nerviosas, está la esencia de relax, está la esencia de balance para equilibrar si tenemos picos y digamos un momento como el que estamos pasando, pues sería un momento como para usar la esencia de balance, a ver acá, la esencia de balance, porque esta nos ayuda, estamos todo el tiempo Ya. fluctuando, hay cambios, todo el tiempo hay diferentes noticias, entonces esta esencia de balance nos va a permitir equilibrarnos, si las cosas están muy fuertes, darnos ánimos, si Ahí estamos sube demasiado nerviosos o la transmisión. congestionados, pues nos va a relajar. Y está Energy, que es la esencia que nos ayuda a controlar las ansiedades. O sea que si tenemos ansiedad en general, esta es la esencia que vamos a utilizar. Y bueno, aquí yo la tengo puesta en mis 2 joyas. Aquí está la joya, la manilla, que también ya está, es hecha en plata 950 y elaborada por TC Joyas, diseño exclusivo para sanar con amor, que además hoy TC Joyas me ha dado este hermoso regalo que ustedes vieron por ahí en Facebook, que es este anillo con rubí, que está hecho a mi medida. Entonces, hoy me lo entregaron, así que estoy muy feliz. Y bueno, Mafe, con todas estas buenas noticias y otras más que son de la vida personal, pero que son maravillosas, estás aquí en Sanar con Amor, bienvenida. Además que con Mafe ha conocido la historia de Sanar con Amor, la trayectoria, Sí. y estoy muy feliz de tenerte acá. Hicimos el preámbulo, se envió la información el día de hoy, pero además eres una persona supremamente calificada para el tema que vamos a tratar y es el de la economía saludable. Pero bueno, Mafe, bienvenida. Cuéntanos un poco ya de tu boca, un poco, tú eres contadora, ¿cierto? Pero tienes una amplia experiencia en muchas cosas y en empresas has trabajado. Entonces, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, un saludo a todos los que están presentes y un agradecimiento aquí a mi amiga Mojini por la invitación. Ay, mi Mafe. Eh, bueno, vamos a hablar de economía saludable y yo Sí, creo que nos cae de maravilla hablar en estos tiempos de cuarentena sí. porque, porque hay muchas situaciones como personas que nos hemos quedado sin empleo, Uh-huh. personas que están emprendiendo nuevos negocios pues la idea es que aprendamos un poquito hoy de cómo manejar nuestras finanzas y, que sea que sea de manera muy sencilla y muy fácil porque la gente piensa que es difícil hacer un presupuesto personal y Totalmente. resulta que no es tan difícil. Claro. Simplemente es un poquito ordenados, Uh-huh. disciplinados y Uh-huh. tener responsabilidad. Bueno, Claro, pero mira, eh, mira, mi Mafe, perdón, te interrumpo. Generalmente, y tú lo acabas de decir, es fácil, ¿cierto? Pero para todos nos parece, y sobre todo los que no tenemos conocimiento de finanzas, siempre nos ha parecido y como que uno hace un presupuesto cuando lo hace, porque a veces ni siquiera tenemos el hábito de hacer presupuestos y siempre como que terminamos al debe, nos colgamos. Eh, mm, Generalmente incluso se dice que las mujeres y que son las amas de casa, son las que manejan la economía del hogar, las que saben hacer porque pues es la que hace el mercado, generalmente, ¿no? Porque hay hombres que también lo hacen, pero es la que hace el sí,
marcada, que dice, bueno, se gasta tanto, necesitamos, distribuye, etcétera, etcétera, pero realmente, y lo hablábamos hoy, que este programa lo teníamos proyectado ya hacía un tiempo, pero no solamente se trata de un momento de crisis como el que estamos pasando, que además en este momento pues aún mucho más, pero sí es importante que siempre podamos hacer y que tengamos este hábito de hacer un presupuesto. Yo coloqué una pequeña nota ahorita en la invitación que hice en la tarde en mi Facebook personal y les dije a las personas que, y si no lo tienen ahí, que por favor tengan su libreta, traigan una libreta de apuntes porque vas a dar tips muy buenos, aunque el programa queda grabado. De todas maneras lo pueden ver cuantas veces quieran, pero si vamos, y de hecho tú dijiste que tengan calculadora, ¿no? Y eso Sí, le da algo como calculadora. susto, le abro como susto, dice, pero realmente es una información muy importante y tú lo acabas de decir. De hecho, en tu caso, por ejemplo, tú fuiste una de las personas que en esta temporada salió del puesto que tenía, de la empresa donde estabas trabajando. Y eso es lo que le ha pasado a muchas personas. Hay muchas personas que se han quedado sin empleo, que han tenido que cambiar de actividad, Mafe, o como en mi caso, hemos tenido que adaptar el trabajo a otras formas, ¿cierto? Porque yo les comentaba, en mi caso donde estaba el consultorio, cerró y entonces comenzamos todos, además el hecho de que no podamos hacer cosas presenciales mayormente, pues también hace que todos hayamos tenido que correr todas las cosas. Aquí nos está saludando Estela María Rubio y dice que estamos con la mejor, por supuesto que sí, eso no lo dudo. Estamos con la mejor, que es María Fernanda. Entonces, Mafe, Mi lo primero hermana. que tú dices, sí, lo primero que tú dices es fácil, ¿sí? Y yo te digo, como que en serio es tan fácil, porque a veces uno no lo ve tan sencillo, ¿cierto? Sí, Uno como que sí. se va adaptando en la marcha de las cosas, pero ¿por qué sería fácil hacer un presupuesto? Bueno, es muy sencillo porque, primero que todo, pienso que hay que mirar las necesidades de cada persona. Entonces, los invito a que cada uno revise su situación financiera. ¿Qué es Ok, revisar su situación financiera? Inicialmente tenemos que saber de dónde vienen nuestros ingresos. Entonces hay personas que están empleadas, tienen un ingreso fijo, es un salario. Hay personas que son comerciantes, entonces tienen o su local o venden online. Hay personas que prestan sus servicios como honorarios o como servicios técnicos, depende del servicio que estén prestando. sí, Y está otras personas que pues, que son informales, pero prestan otra clase de servicios como sí, domicilio, bueno, o en el auto hacen carreos o hacen obras, bueno, en fin, no, lo importante es saber de dónde vienen nuestros ingresos. Cuando sabemos de dónde vienen nuestros ingresos y queremos empezar nuestro presupuesto, tenemos que saber con la plata que realmente contamos, porque si somos asalariados van a ser unas cantidades de descuentos de salud, de pensión, de retención en la fuente, o sea, esos dineros pues no, o sea, no podemos contar con nuestros sueldos, sino con lo que realmente llega a nuestra cuenta. Igual los independientes que les hacen retenciones o que tienen que pagar impuestos y les retienen. Entonces, realmente con la plata que contamos es con la que nos llega a nuestro bolsillo. y depende de la profesión, porque a veces todos asumimos que todas las personas tienen los mismos descuentos y resulta que no, ¿no? Por ejemplo, en este No, no, caso, no. si hablamos de los médicos, ¿no? Y tu esposo es odontólogo, por ejemplo, ellos tienen unos niveles y unos estándares de pago de sus servicios de salud y seguros que son muy altos. Entonces, creo que podemos arrancar por acá también teniendo en cuenta que a veces cuando uno aplica a un trabajo, uno le dicen a veces, te dicen, cuál es su aspiración salarial, ¿cierto? Pero uno como que cuenta con que voy a ganar tanto, ¿cierto? Pero esto Sí, que tú dices a veces no se tiene en cuenta. Y uno pide exactamente. como teniendo un global, pero Uno no se tiene da que cuenta ir por encima sabiendo que hay unos descuentos y que ah, la plata que te va a llegar es con la que tú cuentas ok, para poder cubrir tus gastos y tener pues tus metas. Y lo importante aquí, Mohini, y que todo el mundo sepa es que cuando vamos a hacer un presupuesto, toca tener un propósito, ¿sí? ¿Por qué voy a hacer ¿Por qué voy a hacer el presupuesto? ¿Por qué lo debo sí, hacer? ok, Entonces yo lo voy a hacer porque quiero manejar mejor mis finanzas,
porque quiero optimizar mis recursos económicos, porque tengo sueños y solamente los puedo cumplir si, pues, si ahorro, ¿cierto? Y la Sí, manera de ahorrar es saber si realmente tengo la capacidad de ahorro con mis ingresos versus mis gastos. ok, Ahora, ok. hablemos de los gastos. Los gastos son básicamente tres gastos. Los gastos son los esenciales, que son los vitales, están Ajá, los importantes y están los complementarios. ok. Los esenciales, ¿cuáles son? Nuestra vivienda, ¿cierto? Voy a Pues, escribirlo acá, voy a escribirlo acá. bueno, Los gastos vayan tomando apuntes. esenciales. Sí, total. Los Gastos vitales son nuestra esenciales. vivienda, entonces si es Ok, propia, si es arrendada. Si es propia, pues tienen gastos como son la cuota del crédito hipotecario, si es que todavía lo debes. Si no lo ujú, debes, igual tienes que pagar impuesto predial y lo tienes que presupuestar. Y los mantenimientos que tienes que hacerle a tu casa. Si es arrendado, pues el arriendo, el ajá, canon que estás pagando. sí, Ahora vienen los servicios, que los servicios son agua, luz, teléfono, gas, ujú, sí, y definitivamente son esenciales porque pues no puedes vivir sin ellos. sí, Viene la educación, si tienes hijos, o si eres soltera y no tienes hijos, o ya tus hijos se graduó igual, la educación hace parte de lo esencial, tenemos que pensar en total. eso. Total, Eh, porque muchos también nos estamos capacitando permanentemente, ¿sí? exactamente, Entonces exactamente. ahí Yo también la educación también aplica. todas Mm, las profesiones tienen que exacto, capacitar. Mm, exacto, qué café perfecto. está. Los, Sí, yo también estamos, además con este frío es genial, porque se calienta uno y además es una dosis de salud fantástica. Estoy aquí también espectacular. compartiendo el programa mientras tú vas hablando, estoy también compartiendo para que muchos se conectan por diferentes formas, por diferentes medios, entonces estamos ahí. Entonces, exacto, la educación, que a veces uno piensa que no, cuando te tienes hijos, pues está en la orden del día, pero cuando no, Ahí, también siempre es importante tener en cuenta que nosotros que nos estamos capacitando permanentemente. Algo que me pareció lindo, que quiero resaltar, Mafe, es lo que tú dices, la vida se ha vuelto como los ingresos y el trabajo es como casi una para sobrevivir, pero tú incluiste uh-huh, que también hay sueños. O sea, no solamente tenemos que contar con un presupuesto para lo exacto, para el arriendo, para la comida, para sí, la supervivencia, sino que también los sueños entran en un presupuesto. Y eso me pareció hermoso claro, porque a veces se claro. está olvidando eso, si tú te fijas como que el ritmo de vida a veces es tan pesado que se olvida de eso. Entonces me Exacto. parece lindo y sé que ahorita más adelante vamos a hablar también de dónde queda ese rubro para cumplir sueños. Sí, que eso sea el motor para hacer un buen presupuesto. Perfecto, Entonces, tienes que perfecto. pensar también entre los esenciales está el transporte. Entonces, Ok, si te tienes que movilizar hacia tu trabajo, sí, pues tienes que pensar que tienes que guardar un dinero para eso. Y sí, la alimentación, importantísimo, el mercado. total, total. Sin eso, pues no puedes vivir. Entonces, es esencial hacer ese rubro muy bien cuantificado. Ok, ¿Cuáles son los importantes? En los importantes vamos a tener el ahorro, ¿sí? Vamos a sí, tener las pólizas de seguro, porque pues hay que pensar que hay que asegurar la vida, hay que asegurar nuestros bienes, hay que sí, asegurar nuestra salud. A veces ok, no se puede todo, pero pues ahí tú le das prioridad a lo que tú crees que es lo más importante, que es tu salud, ¿no? claro, claro. En estos casos Ok, ahí está dentro de esos rubros. Y los ujú, complementarios son toda la parte lúdica, lo que nos gusta hacer, lo que nos divierte, lo que nos sí, desestresa. sí, Entonces, esos también son importantes, pero ujú. a veces no, pues, no logramos llegar allá. La idea es tenerlos todos, ¿no? Exacto, y ahí yo meto la cucharada que compete con el área en que yo trabajo. Mafe, ahorita no, siempre. Estas cosas como que no se incluyen, la parte de lúdica, la parte de descanso, de distracción, etcétera. Nunca uno las mantiene, no las tiene como una prioridad dentro de un presupuesto. Y resulta que nuestra salud emocional y mental y la física
porque la física es una consecuencia también de mi salud mental y emocional, tiene que ver con todo esto, cuando nosotros no le sacamos el tiempo, y a veces no es de tanto dinero, ¿cierto? Sino de realmente tenerlo claro que esa es una parte indispensable, eso es lo que nos da, lo que tú decías, el motor, lo que nos da la energía, lo que nos da el descanso para poder cumplir y seguir trabajando, estudiando y hacer todos los roles a los cuales que componen nuestra vida. Entonces sí me parece que es una parte importantísima del presupuesto, pues, pues son tres y ahí los estás diciendo, ¿no? Estos gastos complementarios que tienen que ver con la salud a todo nivel. ¿Mm? Exactamente, sí. Muy bien, muy bien. Que es importante saber cómo vamos a planearlo. El presupuesto se debe hacer mensual. Ok. Mensual con gastos que Sí. se hacen anuales, como cuáles. El impuesto predial es un gasto anual. Ok. Tú no te vas a esperar a que llegue abril, en esta época fue ahora agosto, bueno, Sí, porque se corrió y un te poco, ¿no? llegue el gasto. No, tú ya tienes eso presupuestado desde el año pasado y tú ya vienes ahorrando para pagar ese impuesto predial. ¿Sí? Ok, no en el momento, que es No, como a veces no. pasa, uno dice, este mes me llega y tengo el impuesto y tengo que sacar y conseguir los medios para eso, ¿no? Uh-huh. Es generalmente muchos, es el caso de muchos, que Es el caso, llega eso. exactamente. O sea, que Como quiere ya decir que cuando yo hago mi presupuesto anual, tengo que mirar que hay un ahorro, digamos, para esa fecha, cuando llegue ese impuesto, exactamente. ¿sí? Que yo tengo Uh-huh. que sacar mes a mes o, en fin, depende de mis ingresos, ese dinero, ¿bien? Uh Sí. -huh. Ok, Ahí están también las pólizas que pagas. Si tienes vehículo, tienes que pagar impuesto de vehículo, que sí. es anual. Las pólizas de tu vehículo, que es anual. Uh -huh. Eh, También viene todos los que son los eventos. Entonces es importante pensar que vienen los cumpleaños de nuestros familiares, amigos, que viene el Día de la Madre, que viene el Día del Padre, que el amor y amistad, que la Navidad. Y entonces siempre dejamos para esa fecha pensar que tenemos que sacar plata. Entonces no les aconsejo pensar, sino que hay que presupuestar, hay que tener un rubro Sí, mensual, así tú no te lo gastes ese mes, pero sí. sabes que tienes un pedacito de tus presupuestos pensado en esas personas a las que tú les regalas en el año Uh un -huh. detalle, ¿sí? Sí, que Para además generalmente lo tienes en cuenta si son 15, si son como fechas muy especiales, uno sí se proyecta incluso años atrás, ¿no? ¿Qué vamos a sí, hacer para tal fecha? Sí, sí, es un viaje, sí es algo como muy trascendente, pero no está tanto, claro, hay personas que sí lo hacen, pero no es el general que uno tenga en cuenta en un presupuesto anual o mensual, que vienen estos cumpleaños, sino como que uno saca eso y creo que aquí esto se va enfocando a cuando uno termina descuadrado en el mes, ¿no? Que sí, hay meses en claro. que uno no logra su presupuesto, ¿sí? Entonces, un buen presupuesto tiene que medir todas esas cositas, esos detalles, para que tú nunca te veas colgada y tú tengas eh, un ahorro Sí. siempre para esas cosas, que sabes que Ujú. siempre van a estar ahí. Ok. Es importante también pensar en imprevistos, ¿sí? Uno no Ok. sabe cuándo se presenta un caso de salud, un accidente, algo que suceda en la casa. Entonces, pensar en un rubro para los Ok. imprevistos. Si se Ok. puede, pues es que por eso es que toca hacer el análisis bien de presupuesto. Sí. Bien, entonces ese Eh, análisis, hagamos un pequeño, así como resumen de lo que vamos. Entonces, el primer análisis es, cuento cuántos ingresos tengo yo, ¿cierto? uh-huh, Ese es como, de ahí parte todo. Es lo sí, primero, mirar cuáles son mis ingresos, ¿cierto? Basado en mis ingresos, entonces comienzo a hacer esto, los gastos, que son los gastos vitales, ¿verdad? Que es la vivienda, uh-huh, la comida, educación, los gastos vitales. Luego los gastos importantes y luego los complementarios, que en esos vendríamos lo que estás hablando con respecto ya a las distracciones. Los gastos complementarios también entrarían esto que son de pronto los regalos, las fechas importantes, donde uno haría una inversión.
¿sí? Entonces, ahí estamos. Aquí quiero hacer una pequeña pregunta. ¿En dónde entran los gastos de vestuario, por ejemplo? En los Porque complementarios. en los complementarios, ok, porque no es igual para todos. No todos, depende de trabajos que tengas que demandan un tipo de ropa, ¿no? Para algunos será uniforme, para otros sí tienen que gastar mucho más porque su cargo, ¿verdad? Sí, 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 les exacto. exige. Entonces, a eso serían los complementarios. Los complementarios, exacto. Entonces Ok. ahí sí, todo eso se ajusta al estilo de vida de cada persona. Ujú. Y una cosa que yo hago y un consejo que siempre he dado es que dentro del presupuesto toca tener una mesada. Uno siempre tiene que tener un diario, como si tuvieras, como cuando el papá le daba a uno un diario para ir al colegio y uno se lo gastaba en empanadas y en gaseosa. Pero Sí, sí. cuando era momento de ahorrar, yo me acuerdo que mi papá nos decía, de esa mesada ahorran para el regalo del Día de la Madre. Entonces, uno ya no. A ver. Aquí se quedó el internet un poquito corto. Esperemos un momento a que se restablezca. Recuerde que pueden hacer sus preguntas en el chat. Aquí está el chat abierto para que puedan hacer sus preguntas. Bueno, ahí ya está como reconectándose el Internet de María Fernanda. Este es un tema realmente muy importante, es un tema que nos puede ayudar a todos, sin duda alguna, a organizarnos siempre, en todo momento, y obviamente en un momento como estos mucho más. Tener en cuenta que todas las condiciones de vida han cambiado para todos y esta situación pues ha generado que de pronto los presupuestos que teníamos antes, como teníamos organizada nuestra vida, ya no esté dando. Muchos ha cambiado también la cantidad de ingresos, aunque a veces mantengan su mismo trabajo. O como lo dije al comienzo, ha cambiado también en donde se estaban desempeñando y ahora es diferente la forma, la cantidad de ingresos, de pronto ya no es un salario exacto, sino que fluctúa dependiendo de las ventas o lo que se esté haciendo. Entonces, esta parte es bien importante. Perfecto, ya se reconectó. Mafe, estaba yo aquí haciendo eh, bueno, mira, tenemos una pregunta que viene. Estaba diciendo a las personas que hagan preguntas y esta pregunta está buenísima. Juan Camilo Lascaro nos pregunta, ¿qué porcentaje del salario se debe ahorrar? Es una muy buena pregunta. Bueno, muy buena pregunta. Muy buena Cuando tú pregunta. ya, la fórmula es la siguiente. Tú ya sabes cuánta plata ingresa a tu cuenta, con la que cuentas. Ujú. Cuando ya tienes definido todos tus gastos, ¿cierto? A ti te queda un dinero, que con ese dinero es el que tú cuentas para ahorrar, Sí, ¿cierto? sí, sí. Ese valor uno debería ahorrar el 10 o el 25%. 10, 20 o 25%. ¿Sí? Ok, voy a escribirlo acá. El valor neto. Y entre más incrementes, mucho mejor. ¿Sí? Ok, ok. Entonces, por eso primero tenemos que hacer el análisis de nuestro presupuesto y lo que nos quede, ojalá todo se pudiera ahorrar. Si Ajá, no, lo ideal sería a partir de ese valor, el 10, el 20, el 25, bueno, lo que tú seas, exacto. que te Ujú. permita tener también para imprevistos. Entonces, si tu presupuesto lo hiciste tan completo con imprevistos y todo, lo que te queda es para ahorrar. Si no Ujú. le metiste imprevistos, ¿cierto? O los complementarios, tú tienes que dejar pues un porcentaje para todos esos gastos complementarios. Ok, aquí estoy Bueno, colocando todo muy juiciosa, porque me parece importantísimo. Mira que generalmente lo que te decía a un comienzo, a veces quedamos más al debe, ni siquiera quedamos en sí, tablas, sino que mucho menos ahorrar y a veces queda uno al debe, queda colgado, queda debiendo y el dinero que empieza a recibir ya está comprometido y esa parte complica demasiado todo el hecho. Aquí hay una pregunta que yo te tengo, María Fernanda. Aquí hablaste de los gastos, ¿cierto? Hablamos gastos vitales, gastos importantes y gastos complementarios. ¿Dónde entran, por ejemplo, cuando yo tengo tarjetas de crédito, los créditos, sí?
toda esta parte. Los Ok, importantes. esos serían los gastos Porque importantes. la tarjeta, es que ese es un tema grandísimo para hablar y es la tarjeta de crédito. La tarjeta Ok. de crédito es una maravilla si tú la manejas a una cuota. ¿Sí? El Ujú, dinero plástico es lo máximo. Si tú haces ok, un buen presupuesto, tú puedes usar tu tarjeta de crédito para comprar todo, todo, todo lo que se te antoje. O ok. todo lo que tengas, perdona, todo lo que tengas en tu presupuesto. Puedes pagar servicios, porque lo permite la plataforma de los Sí, bancos ahora. Puedes pagar tus sí, servicios con tarjeta de crédito, puedes pagar el mercado con tarjeta de crédito, puedes pagar el colegio de los niños también con tarjeta. Pero ojo, toca pagar el siguiente corte y ya. Quiere una. decir que tú te financias con la tarjeta de crédito, pero no pagas interés. ¿Qué pasa cuando las personas utilizan la tarjeta de crédito mal? Por lo general se endeudan y los intereses de las tarjetas de crédito son muy altos. Muy altos. Entonces, ahí no hay cómo ahorrar. Si nosotros hiciéramos un estudio financiero de nuestra tarjeta de crédito y contabilizáramos todos los intereses que nos cobra la tarjeta, nos daríamos cuenta que es un buen rubro. Entonces diríamos, ¿yo qué haría con ese dinero? Claro. Haría muchas cosas. Entonces, la idea de manejar una tarjeta de crédito es manejarla a una sola cuota. Ahora, cuando tú te vas a endeudar porque es que necesitas algo y resulta que no tienes la plata para pagarla en una sola cuota, trata de que no sea más de 3 cuotas. Trata Ok, que más bien ok. eso que tú quieres tanto ahorra para poderlo tener y tener una parte y pagar la otra con la tarjeta de crédito. Porque ahí tú no estás haciendo nada, ¿sí? Estás dejándole Sí, la plata a los bancos. Y resulta que pues eso no es la idea de un buen presupuesto. Eh, claro. O sea, yo, ahí, por ejemplo, eso que tú dices, uno creo que difícilmente lo hace. Pocas personas lo hacemos de sentarse uno y decir cuánto yo pago en un año, ¿sí? sí. Y entonces, tú lo decías, Sería con bueno eso uno hacerlo puede, para que la gente diga ¡oh! Y se sorprenda y diga, no, yo con toda esa plata, yo, un tiquete a Cartagena, ida y vuelta de vacaciones, ok, o sea, ¿sí? es mucho. Es mucha plata. Ok, Es, endeudarse no es que sea malo, es saber hacerlo en el momento que las finanzas te lo permitan para que tú puedas cumplir con las cuotas y para que tú estés tranquilo ujú, y para que ujú, los intereses pues no sean un montón de plata que tú estás pagando sabiendo que tú puedes hacer una, o sea, hacer una mejor inversión sin estar pagando tanto en intereses. Eh, ¿Qué sí, hay sí, que sí, sí. hacer? Hay que hacer un análisis, sobre todo, los presupuestos de comunidad siempre se ajustan, se van ajustando durante el año, depende de cada persona, de las cosas que le puedan suceder. Por eso un presupuesto, uno lo hace anual y el seguimiento lo hace mensual. Uno Ujú, estrictamente lo tiene que hacer, ¿sí? Y tiene que escribirlo o llevarlo a una hoja de Excel o conseguirse un programa de presupuesto, pero necesariamente hay que revisarlo mensualmente. Yo sí cumplí con mis metas, sí ah, ahorré ok, lo que quise ahorrar. Ahora, hay sí. muchas formas de ahorrar. La forma tradicional, que es el marranito, que es fabuloso. Sí, Hay sí, otra sí, forma de sí. ahorrar. La idea que me dio mi suegra, que ella llevaba por sobrecitos y ponía para el mercado, Ajá. entonces, sobres, hacer sobres y decir, es que yo voy a ahorrar porque quiero vacaciones. Ujú, Y ser uno tan disciplinado y tan responsable que ese dinero no lo toca porque lo destinó para eso. Hay personas ujú. que ahorran en los bancos y tienen una cuenta especial aparte de su cuenta de ahorros donde van ahorrando, que son fiducias o, bueno, hay miles de formas de ahorrar. Hay Pregunta. dos preguntas, dos preguntas. Se puso, está muy bueno, está excelente además, de verdad, porque hay muchas cosas que nosotros no tenemos en cuenta. Y lo que yo te decía, uno hace como de pronto sí, los gastos básicos, etcétera, pero nos quedamos cortos casi siempre en hacer un buen presupuesto. Entonces, pregunta Kelly López,
dice, ¿cuáles son las deudas buenas o saludables? ¿No? Y luego pregunta Estela María Guerra, ¿en qué sí vale la pena invertir? Entonces, primero las deudas, por favor, ¿cuáles Pues, serían las deudas buenas o saludables? para mí las deudas buenas y saludables son las que tú, después de hacer el análisis financiero entre tus ingresos y tus gastos, tú no te puedes endeudar en más del 40% de ese valor que te queda. ¿Sí? Ese Ah, valor que te queda, por decir, bien, te ganas bien, 1.000.000, sí, te gastas 500, te quedan 500. ok, ¿Sí? sí, sí, Entonces, tú no puedes de, endeudarte por encima de ese valor, sino ujú, hasta el 40%. Si ok, tú te llegas a endeudar de ese valor, el 50% ya estás en riesgo, ya pones en riesgo que no vas a poder cumplir. Entonces mm, ya no, el sueño ya se va a convertir en una pesadilla. Entonces aconsejo que primero hagan primero bien sus cálculos, no se pasen del 40% de eso y se endeudan ok, para poder. ok, Bueno, perfecto. es importante cuando uno piensa en endeudarse, ¿por qué se endeuda? ¿Sí? Ujú, sí, sí, ¿Qué va a comprar? ujú, ¿Sí? sí, Eh, y mirar varias alternativas de lo que quieres. Por ejemplo, si es un automóvil, tú miras marcas, ¿cierto? Precios, miras si lo puedes comprar usado, reciente. No aconsejo comprar carro viejo porque yo tuve y eso es lo peor que nos puede hacer tener carro viejo. ok, o sea, un carro ya que esté de Eh, pronto muy desactualizado no, te puede generar, sí, 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 pero hay. sí, Uh-huh. bien, bien, Y bien, por lo bien, general, si es ¿en cuánto crees tú que vas a poder cumplir esa meta? Entonces tienes que ponerte un tiempo, ¿cierto? Porque si sí, ahora no tienes el dinero, si tienes que endeudar todo, entonces tal vez ese sueño no lo puedas realizar. Entonces tienes que pensarlo con anterioridad para ir como buscando la manera de por lo menos tener la cuota inicial de ese automóvil y endeudarte con el resto. Saber si sí, esa cuota, porque haces una simulación del crédito con el banco que tú quieras, y todos los bancos se mueren por darle a uno créditos. Entonces, haces la simulación tú con esa cuota, además que esa cuota tienes que pensar en la póliza, tienes que incluirle la póliza, ¿no? sí, sí, Tener sí, sí, que uno adquirir solo un piensa, vehículo, sí, hay que, sí, cualquier cosa que tú quieras, con adicionales. Entonces, no ujú, solamente pensar en la cuota del endeudamiento de ese automóvil. Ahora hay muchas personas que también ahorran y pueden comprar su carro. Entonces, tú pones un carro de 60 millones de pesos, yo me lo quiero comprar en 3 años, entonces tú coges ese valor de ese carro, lo divides en 3 años y eso es lo que tú tienes que ahorrar anualmente. Entonces, anualmente dividido en 12, ¿cuánto debo sacar de mi presupuesto para yo poder cumplir ese sueño? ok, ¿Sí? Entonces uno ok, sí, los sueños los tiene que plasmar, los tiene que escribir, los tiene que presupuestar, porque en la manera que uno haga las cosas más conscientemente, pues van a ser sueños que se pueden realizar y van a ser sueños realmente que no se van a convertir en pesadillas, sino van a ser sueños felices. sí, que es lo que Ahora, pasa la muchas María veces, ¿no? preguntaba, Sí, de que en qué sí sí, vale eso la es lo pena que invertir, sí, en qué vale la pena invertir. en qué sí Eh, vale la pena. Uno invierte en, en activos que te renten, en activos que se valoricen, Ok, en eso. ok, eso sería como que, Yo, yo aconsejo, o sea, por ejemplo, en bienes raíces, ¿sí? Bien, los ujú, bienes raíces se van valorizando año a año, año a año, y pueden ser una renta para ti, porque primero, porque vas a vivir ahí, te vas a ahorrar un arriendo, sí, ¿cierto? sí, O vas a empezar a pagar lo que es tuyo, no un arriendo, que es exacto, prácticamente darle la plata al dueño de la casa, no a la casa para uno. sí, Y, y lo otro es, si tú quieres hacer inversiones en banca, joyas, sí, joyas también, ¿no? hay 3 grupos para Ujú, las joyas, claro, se valorizan. sí, Hay otra sí, forma de ahorrar que es cuando uno tiene
pesos, por ejemplo, cuando uno saca el marranito, lo convierte en dólares y guarda los dólares. O tienen los sobrecitos y convierten los pesos en dólares. Los dólares siempre van a rentar mucho más que el peso. ¿Sí? Esa es otra manera de invertir. Otra manera de invertir es en los bancos, en AAA, ojalá. No dejarte convencer por ahí de esas libranzas y esas cosas que termina uno entregándole la plata a ampones y se la roban. Entonces, ojo cuando hagan inversiones, esos que te van a dar un montón de plata, que esto es lo máximo, ojo con eso, asesorarse muy bien, saber que la entidad a la que le vas a dar todos tus ahorros es una entidad vigilada por la superintendencia bancaria. Entonces, a veces prefiero que sean más conservadores que arriesguen más. Sí. Hay unos portafolios donde uno arriesga, pero arriesga con una banca que le va a uno dar respaldo. ¿Sí? Entonces, muy importante. Depende del monto que tengas para invertir, hay muchas maneras de invertir. Bien. Eso nos da para un programa completo, Mafe, hablar de las inversiones, ¿no? Y bueno, eso lo vamos a verlo después. Me parece un tema muy, muy importante. Kelly López dijo... O sea, inversiones... Sí. Dime. Perdón que te interrumpí. Kelly López estaba diciendo que te agradece mucho por el consejo que estás dando y que pensaba que era mejor un automóvil viejo que nuevo porque se devaluaba muy rápido, pero que el consejo que le das es muy bueno, ¿sí? Que generalmente la gente piensa eso. A menos que uno adquiera un auto, una moto en muy, muy, muy buenas condiciones, muchas veces la inversión después con esto, cuando hay que hacer los mantenimientos y todo, se puede volver mucho más grande que comprar un automóvil o un vehículo nuevo, ¿no? También pasa con los inmuebles. También pasa con los inmuebles. Claro, sí. ¿Cierto? Que si a veces uno no está muy bien, a veces recibes un inmueble que se ve... Porque es donde lo compre, dónde está la ubicación, por ejemplo, un inmueble que esté al frente de una universidad, así no sea el estrato 6, es buenísimo, ¿sí? Ok. Está todo cerca de universidades, se rentan muy rápido, ¿sí? Excelente. Entonces, sí, el tema de inversión, me puedo hasta mañana hablando de inversiones y en la parte inmobiliaria, pues conozco mucho. Claro. Pero ¿sabes qué? Esa sí es una invitación para más adelante porque me parece muy importante que tengamos claridad sobre esas cosas. Realmente a veces uno tiene, y a muchas personas les sucede, y tú lo acabas de decir, a veces hay sitios donde uno pone su dinero en riesgo, hay gente que se aprovecha de eso y que a veces uno dice, tengo esto, tengo un ahorrito, quiero invertir y no tiene una idea. Entonces, esa sí va a ser una propuesta para un programa más adelante porque me encantaría que hablemos de eso, me parece maravilloso, la mayoría no tenemos idea de eso. Además, bueno, también pues estás... Estás tú que haces asesorías, ¿no? Bueno. Que eso también me parece importante. Entonces, bueno, ahí estamos y están todos, nos están dando una retroalimentación de que los consejos están excelentes. Entonces, ya tenemos como este presupuesto, digamos, estamos hablando de las fechas, estamos hablando de las cosas prioritarias. Bueno, aquí nos dice Sandra Carolina que es un tema muy interesante y realmente lo es. Entonces, yo ahorita, bueno, se me diluyó, pero tenía una inquietud con respecto a todo lo que estamos hablando. Entonces, hablábamos de dónde sí invertir, digamos, en qué cosas no. En qué cosas que a veces parecen muy atractivas o en qué, digamos, cuando uno hace este presupuesto y cuando uno de pronto dice, bueno, quiero hacer esto o aquello, como donde tú también dirías, por este lado no es bueno irse, no solo en inversión, sino también en ciertas actividades que digamos, estamos hablando de prioridades antes de cuando tenemos este ahorro, cuando nos queda este algo, ¿cuáles serían unas cosas prioritarias y cuáles realmente habría uno que de pronto no tomar ese camino o dejarlas muy, muy a posterior? Porque eso también a veces, pues la emoción nos puede, ¿no? A veces nos emocionamos mucho con ciertas cosas y después no. ¿Mm?
Si la inteligencia emocional se basa en que la emoción no sea Sí. la que motive tus gastos, ¿sí? sino, sino la prudencia y la inteligencia con la que manejes tus recursos, porque es que para tomar malas decisiones, todas, eso uno se emociona y a la loca dice sí, invierte donde no puede. Ok, Entonces, yo creo que siempre para emprender algo, eh, hay que hacer el análisis financiero necesariamente, ingresos menos gastos, y dar los porcentajes que podemos ujú, invertir en ese negocio de pronto que tu amigo te pintó, maravilloso, y te vas a ganar un sí, montón de plata, pero tú tienes que mirar si realmente vas a poder invertir en eso, cuándo vas a poder recuperar ese dinero, cómo vas a hacer la exacto. financiación, si te vas a tener que endeudar o tienes unos recursos pero entonces hay que pensar, si ya tengo los recursos, los voy a perder, los voy a recuperar, en cuánto tiempo esto. Entonces, eh, malas decisiones se toman todos los días, entonces sí los invito a que siempre antes de tomar una decisión que tiene que ser financiera, se sienten y hagan el presupuesto, y de ahora en adelante traten de hacer su presupuesto siempre mensual. Importante lo que yo estaba diciendo antes de que se acortara, y es que Ah, sí. siempre tenemos que tener una mesada. Ya lo salva uno de muchas. Uno no tiene en su presupuesto la mesada. ¿Y la mesada qué son? Los antojos. Ay, salí de la reunión y me antojé de un chocolate con un brownie, no sé, se me está ocurriendo. Hoy me Sí. antojé de comerme una hamburguesa y ahí está la mesada. ¿Sí? Ok, El ok. antojito de cualquier cosa que, ay, es que quiero llevar hoy a mi esposito un antojo que quiere, a mis hijas, ahí está la Ujú, mesa. Es importante que dentro del presupuesto metan una mesada de los antojitos que están a diario sí, siempre sale alguna compra esa, y ahí está el descuadre. Ahí sí. muchas veces en esta, pero también tiene que ser la mesada, que sea una mesada que también nos permita al final del presupuesto tener plata para los ahorros, para nuestros sueños. Entonces, antes de empezar todo este cuento del presupuesto, piensen en el propósito, para qué lo hacen. Ok, súper Y ese es el importante. motor que hace que seamos disciplinados, que seamos ordenados y que podamos tener una economía saludable, que estemos tranquilos, que si nos llega a pasar Mm, una eventualidad como quedarse sin empleo, uno pueda estar tranquilo unos meses mientras piensa qué va a sí. hacer, porque uno tuvo un plan para estos eventos de emergencia. Uno siempre tiene Ujú, que pensar que la vida no es así una maravilla, sino que de repente hay sub y bajas. Y cuando uno está arriba, qué rico, recibiendo un montón de plata, es cuando uno tiene que pensar que de pronto ¡pum! Se va para abajo. Siempre pensar en ese pedacito que puede ser no solamente tú, puede ser un familiar tuyo, un amigo tuyo, sí, a quien le puedes dar sí. la mano, porque la caridad empieza por casa. Entonces, Mm, eh, los invito a que ahorren, así sea en un marrano, en un sobrecito, a que sí. optimicen los recursos, a que miren dónde se puede ahorrar. Es que uno puede ahorrar en todo, en los servicios, por ejemplo, Eso me porque parece hay que súper saber manejar, importante. sí, y Sí, hay que cuidar el planeta. Entonces, uno puede ahorrar en el agua, en la luz, ¿sí? sí, sí. Eh, ser ahorrativo en todo, no ser tacaño, ser ahorrativo. Y cuando vayas a comprar algo, siempre pensar, ¿por qué lo compro? ¿Realmente lo necesito? Mm, ¿Sí? ¿Realmente sí. es indispensable? ¿Es que realmente tengo que comprarlo? No. Ujú, Y ponte metas para que esas cosas no sea como lo frecuente, y que se te vaya la plata en bobadas y no tengas sueños, no tengas metas. Entonces, cuando tú tienes una meta, tú sabes que tienes que optimizar tus recursos. ujú. ¿Sí? Sí, estoy escribiendo eso porque me parece tan importante para poder, porque sí, sí hay como un derrotero, como una cosa, como una dirección por donde uno va, como que tú, lo que tú dices, de pronto me antojé y digo, y tal cosa, pero bueno, pero tengo un objetivo más grande, ¿no? Entonces, listo, no es tacaño, es como, Sí. me dejo esto por este momento porque mi objetivo mayor vale la pena.
Sí, entonces digo, no, no importa, le meto la ficha porque no importa ahorita de pronto no utilizo esto, pero más adelante podré incluso cumpliendo ese sueño, ¿no? Porque para muchos sus sueños, por ejemplo, son estudiar, hacer un montón de cosas. Entonces también es muy lindo, como que tú dices, no desde el sacrificio doloroso, sino desde, wow, o sea, tengo esto, pero sé que después voy a tener más y ahora este pequeño ahorro o esto que estoy, que dejo que me privo en este momento, pues está hecho para algo más grande y es una gran satisfacción, porque de lo que tú hablas de la inteligencia emocional me parece súper importante y la actitud, lo que uno considere, ¿no? Porque si lo empezamos a mirar como, ay, es que no tengo, es que no puedo, porque cómo voy a hacer, eso no sirve para nada porque nuestras No, metas y no, sueños se van volviendo pesadillas, como tú bien lo has dicho. Se va volviendo una sí. tortura, se va volviendo que cuando tú lo tienes ya dices, ah, qué rabia, no quiero esto, sino ponernos metas alcanzables, sueños alcanzables, que vayan acorde a la realidad, pero que también nos llenen de satisfacción. Y esa mesada me parece genial porque es ese día a día, ese cariñito o ese, sí, como ese postrecito que yo me doy de alguna cosa, ¿sí? Que uno diga, porque realmente es muy difícil. Y es difícil cuando tú quieres algo así sea pequeño y no tienes ni siquiera para algo pequeño. Se siente uno muy frustrado y como dice, cuando tú dices no tengo ni para esto, es muy duro. Y eso deprime, Sí, eso hace que empieces a ver la vida como más oscura, más difícil. Entonces, hacer este presupuesto me parece hermoso en el sentido que también es amor propio. Es amor propio porque me estoy dando la oportunidad de organizarme, de disciplinarme para mi más alto bien. Eso me parece sí, maravilloso, así es. para no estar sufriendo porque quiero algo, como a muchos nos ha pasado, y las personas cuando una especialización o cuando ciertos estudios, wow, son muy, muy sufridos. O Son cosas que, un viaje que soñado sí, que tú sí, tienes. Entonces, sí, lo primero que tienes que hacer es ir a una agencia o entrar a internet y mirar tiquetes, cuánto me cuesta, hospedaje, cuánto me cuesta, más o menos en alimentación, cuánto me puedo, porque tú haces la conversión allá en la moneda para dónde vas. Entonces, tú te llevas una idea de cuánto te puede costar el viaje y tú dices, este viaje me cuesta, no sé, 2 millones de pesos, estoy inventando, 2 millones sí, de pesos me voy a gastar. ¿Cuándo me lo quiero dar? ¿Cuándo me lo puedo dar? No, el año entrante. Ah, entonces en un año. Yo estoy en un año ahorrarme esos 2 millones de pesos para poder ir a ese sitio que yo quiero. Y uh-huh, sí se puede, si eres disciplinado. Entonces, inicialmente tienes que saber cuál es tu objetivo, cuál es tu propósito, cuánto me cuesta, cuándo lo puedo hacer, y ahí sí haces la planeación. Haces la planeación para que ejecutes ese sueño, el que quieras. exacto. Exacto, exacto. Una de las cosas, Mafe, que está, ya se nos está, nos quedan unos 10 minuticos de tiempo, pero una de las cosas que ahora creo que esta situación nos está enseñando es justamente a tener claro esto que tú nos acabas de decir, cuáles son las cosas realmente importantes, cuáles son las cosas prioritarias, las cosas Uh que -huh. demandan y nos ha hecho ajustar los presupuestos a todo eso que uno dice, ¿realmente lo necesito? No. ¿Y puedo vivir sin eso? Sí. Y aquí nos hemos dado cuenta que hay un montón de cosas que Uh -huh. pensábamos que no podíamos, que ahora estamos pudiendo vivir muy bien y muy felices Sí, sin esas cosas. Entonces, esto nos está facilitando la vida en ese sentido, ¿cierto? Y nos va a permitir hacer unos así es. presupuestos Así, más alineados, ¿sí? Porque estamos uh mucho más -huh. enfocados. Pero un momento como estos, yo siempre hablo de que las crisis son oportunidades, un momento como estos, pues también no nos quita el soñar, un momento como esto no nos quita pensar y de pronto para muchos hacer un cambio y un giro a su vida. ¿Mm? Y es importante tenerlo claro también, Sí, ¿sí? Y que si eso que nosotros teníamos sí, ahorita planeado para hacer este año no se dio, no quiere decir que no lo vamos a hacer de una forma diferente y tal vez mejor, ¿sí? Entonces es claro, así importante. es. Ahora aquí un pequeño, no sé, una luz para lo que está pasando ahora muchas personas, o sea, se ha dejado los trabajos formales, digamos, de estar empleado, recibiendo un sueldo y se está empezando a hacer la informalidad. Ahora muchas personas están vendiendo cosas, o sea, han tenido que cambiar para generar ingresos. Aquí hay alguna recomendación al cambiar este estilo de trabajo, ¿hay alguna recomendación que nos puedas dar o que le puedas dar a las personas de cómo les funcione mejor? En la parte de rentabilidad, es que, Sí, mira, uno siempre debe tener un plan A y B, ¿no?
Eso siempre Ok, se lo han dicho a uno. Y uno a veces con el trabajo no saca el plan B, sí, ¿sí? total, Eh, total. ¿Por qué? Porque todos tenemos habilidades y todos tenemos talento. Tú tienes una habilidad y si lo sabes, enséñala, ¿sí? Y Ujú, ahí te puedes mostrar. Si tienes un talento, diseñalo y hazlo realidad y véndelo, ofrécelo. ujú, Eh, Siempre que veamos que nuestro presupuesto no está dando, siempre habrá unos ingresos que hay que buscar adicionales para poder cumplir con nuestros sueños, ¿sí? sí, Entonces, eh, consejos, pues yo pienso que ahora optimizar las redes sociales para vender todo lo que nosotros sabemos hacer, todas nuestras habilidades que tenemos. En el caso, por ejemplo, de mi hermana Estela María, que hace unas pulseras espectaculares y unos collares y unas cosas divinas, pues sí, yo, ¿qué consejo? Y, ay, no, es que ella las ofrece como a los amigos. No, publíquelas por Facebook, publíquelas por Instagram, ujú, porque ahora todo el mundo está usando redes para vender y uno no sabe dónde sí, están los clientes. Ahí está, es como cuando uno se va de pesca, bota sí, la carnada en un sitio y uno tiene que esperar que llegue el pez. Entonces hay que saber dónde bota la carnada y la sí, carnada está en las redes sociales. ¿Sí? sí, sí, Y es hacer las cosas con amor, ¿no? Hacer las cosas pensando que sí, que no solamente le voy a vender a mi amigo, a mi vecino, a mi hermana, sino de pronto voy a ujú, hacer más amigos, voy a conocer gente que ni idea quién es y voy a abrir un sí. mercado y uno no se imagina. ¿Sí? Sí, sí, así es, así es. Y tomar, ahorita, digamos, las redes sociales nos han dado lo que antes, ¿te acuerdas? Que uno montar un negocio, hacer una publicidad era una cosa costosísima, ahora era una cosa en la que uno ni siquiera pensaba y ahora todo está al acceso. Utilizar entonces todos estos recursos que son gratuitos, gratuitos pues de alguna forma, digamos que uno no tiene que pagar estas plataformas, pero digamos pues si hay una inversión en luz, hay una inversión en internet, ¿sí? Pero es una Sí, inversión mínima comparada a todo. Y entonces, exacto lo que tú dices, como tener claros los talentos. Y eso me parece vital. A veces nosotros nunca nos hemos puesto a pensar qué talentos tengo, ¿cierto? A mí me gusta también como que cada persona piense qué le gusta, porque a veces en eso que a uno le gusta puede estar el asunto. ah, ¿Sí? Y sí, uno no lo tiene en cuenta. Y cuando a uno le gusta, tú hablas de eso, lo expresas, le llenas de ganas al otro, lo contagias. Entonces también como conectarse con eso que uno quiere hacer, a pesar de que es un momento y que de pronto dice uno, bueno, me tocó cambiar y eso es un impacto. Porque si tú tenías un cargo administrativo, tenías un determinado estatus y de pronto decir, y ahora voy a pasar a vender, por ejemplo, mis cosas que hago, mis joyas o lo que sea, pues como que es un poquito fuerte, pero también es la flexibilidad, no pasa nada. Es otro momento y disfrutar de eso, hacerlo con todo el amor, sí, ¿verdad? así es. María Fernanda, estoy aquí escribiendo, ¿me puedes por favor dar tu número? Estoy poniendo el más 57 porque es un número de Colombia, entonces si están en otros países pueden anteponen el más 57 para que se comuniquen por WhatsApp y el número, por favor, ¿me lo recuerdas? ¿Tu número de celular? 310, Sí, sí, 310, 257, sí, 21, 76. sí. ¿7? Ujú, ¿7-6? 76. Listo, perfecto. Ujú. Entonces aquí lo coloqué. Aquí nos dice Elizabeth, que además también es contadora. Elizabeth Beltrán dice, hacer un Ujú. presupuesto es una forma de optimizar los recursos y aterrizar los sueños y metas. Exacto. Creo que lo resumió perfecto Sí, así lo que estamos hablando y dice que muchas gracias y que nos manda un abrazo. Y bueno, pues estamos ya gracias. llegando al término. María Fernanda, hicimos un general, pero creo que de aquí salieron varios temas bastante interesantes que podríamos tratar ya independientes, ¿cierto? En otra oportunidad, así que la invitación queda abierta para que nos acompañes en otro momento, en otra tertulia, porque son temas que todos debemos conocer y que, como tú lo dijiste, así como a veces uno no tiene un plan B, como que nos vamos ajustando al gasto diario y a lo que hay que cumplir y al afán y la cosa, y no nos organizamos más. Y todos podemos hacerlo, ¿no? Me incluyo. Sí, Todos podemos hacerlo y realmente es un regalo también que nos daríamos
con todo el amor, el darnos esta tranquilidad económica, el decir me antojé de esto y me lo puedo comprar o me lo puedo comer, por ejemplo, ahora, ¿no? Entonces, si yo quiero cuidar mi salud y quiero algo que me ayude más, entonces, pues, ¿por qué no me puedo comprar un café de estos? Cosas así, ¿no? Entonces, bueno, Margie también nos da las gracias, dice que es una temática muy interesante Así y que es. está muy bien abordada, es verdad, está muy bien abordada, Mafe, ha sido muy clara en las cosas que nos has dado y los tips. Mauricio López también da las gracias, dice que muchas gracias y muchas gracias a todos de verdad por estar aquí. Recuerden compartir esto, es información práctica que todos necesitamos, que todos tenemos que adaptarla a nuestra vida como algo natural, no como, ay, tengo que hacer el presupuesto, ay, no, sino realmente que sea algo que fluya para que podamos cumplir más metas y más sueños y podamos organizarnos de mejor manera, independiente del momento que esté pasando, ¿no? Las vacas gordas y las vacas flacas, que siempre estemos como con esta estabilidad. Pero finalmente es a lo que esto apunta, ¿no? De eso se Así trata. es. Ay, María Fernanda, muchas gracias. Muchas gracias Eso. por estar aquí. Y ya sabes, la Bueno, invitación no, a queda abierta. ustedes, gracias. Bien, este programa queda grabado, lo pueden compartir, las personas van a estar ahí. Si ustedes quieren posterior escribir preguntas, las pueden hacer o proponer temas, también tanto para las tertulias o como para otra invitación con María Fernanda, pues por favor háganlo. El lunes nos estaremos viendo en el Facebook Live de la semana. Y bueno, un buen fin de semana para todos. Muchas gracias. Mafe, un abrazo, muchas bendiciones y nos veremos Bueno, pronto. gracias. Gracias a Bueno, todos por participar. Bueno, que estés gracias. bien. Chao. Adiós. Chao. Chao.